A nuestro querido Ricardo Antonowicz, psicoanalista. Buenas tardes, bienvenido a Tardes de Primera. Hola, buenas tardes, un gusto estar con ustedes, compartir con ustedes estas reflexiones. Bueno, muchas gracias. Un placer. Vamos a necesitar que actives la cámara, así te podemos ver y podemos también compartir, obviamente, esta charla, que va a ser como una especie digo yo, de hacer un poquito de terapia también para charlar de estos temas importantes que se vienen en relación a qué va a pasar, qué pasaría si volvería a decretarse un nuevo cierre de actividades. Bueno, en principio no es el mismo momento que vamos a transitar que el primer momento. El primer momento hubo mucha desorientación, mucho miedo. Este es un segundo momento que la gente está más organizada. De todas maneras, lo importante es la información, ¿no? La información siempre causa preocupación, aumentos de contagios, muchas muertes. Entonces debemos empezar por este primer punto, que es la información. La información debe ser lo más clara posible para que la gente pueda entender lo más claro posible cuál es la situación actual y cuáles son las cosas que debe realizar como para tratar de no seguir aumentando estos contagios. Por supuesto, porque la verdad que ante también, obviamente, la preocupación del nuevo encierro y la información, también el aumento de contagios que en este momento está sucediendo en el capital y en todo el país, lamentablemente, ¿verdad? La actualidad está diciendo que hay casos y aumentos récord. Sí, por supuesto. Bueno, esto depende de cada población también, de cada lugar, de cada espacio, pero en Buenos Aires y en Cava los hospitales están casi colapsados, ¿no? Hay un aumento pero muy importante de gente internada y gente seriamente afectada por el virus. Por supuesto. Entonces, justamente eso es lo que debemos tratar de transmitir, ¿no? Bien. Porque no es fácil a veces, ¿no? Nosotros a veces decimos, bueno, la gente no obedece, pero la obediencia está en relación a explicar correctamente lo que la gente debe hacer. Correcto. A veces la gente desobedece porque no sabe muy bien o no está muy bien informada de lo que se pretende transmitir. Entonces decimos la gente es desobediente. Quizás no sea desobediente, sino que no entendió qué es lo que se quiere transmitir. Ricardo, bueno, me parece que... Sí, Sí. discúlpame con esa consulta. ¿Crees que no han sido suficientes las campañas, que está faltando información, o es que también uno ya, la gente tiene ya una reticencia a lo que se informa, de decir, bueno, cuídate, no salgas? ¿Está mal informada la campaña, no alcanzó a concientizar, o estamos como también generando una resistencia? Yo creo que esto mueve a cada momento un nuevo acontecimiento. Entonces, de acuerdo a cómo se relata y de qué posición toma quién va a decir esta información, porque también hay decisiones ahora o transmisiones que son políticas, Tal cual. De conveniencia, económicas, ¿no? Entonces, bueno, esto está dirigido también, pero la gente ya está un poquito más advertida de cuáles son los focos en donde puede escuchar o puede adherir o puede rechazar esos espacios o esa información, cambiando de canal o saliendo de ese lugar, porque eso también la va a transmitir, lo va a bajar su ansiedad. Exactamente. Y lo va a tranquilizar, ¿no? Yo creo que mucha gente... Ha sido un momento, también te interrumpo una vez más porque estoy como loco. Yo ya estoy como en mi sesión, Ricardo, discúlpame, ¿no? Vamos a aprovechar para poder consultarte de todo también, porque es importante que también los medios generaron en algún momento, ciertos medios, esta ansiedad también, ¿no? Ese bombardeo, ¿cómo fue la parte mediática de estar constantemente, ¿no?, informándose y de repente viendo casos? Ha generado una ansiedad enorme, ¿verdad? Sí, por supuesto, esto genera una ansiedad muy importante en la gente, pero la ansiedad es un malestar, ¿no? Un malestar en la cultura, ¿no? Es un malestar, solamente no es un síntoma, no es una enfermedad, es un malestar la ansiedad.
Entonces, bueno, debemos tomar en cuenta estas cuestiones que transmitimos también para que ese malestar no se incremente. Porque el problema es cuando se incrementa ese malestar. Bien. ¿Y cómo trabajamos nosotros con los ciudadanos de a pie, más allá de todos en su casa, con una posibilidad de que se vuelva a tener una cuarentena estricta de repente y volvamos todos a casa a trabajar virtualmente, los chicos también? ¿Cómo se maneja eso a nivel emocional también, un poquito en nuestra salud mental? Bueno, en principio el miedo, ¿no? El miedo es importante porque algunos dicen, bueno, la gente tiene miedo. Bueno, el miedo es bueno porque también nos permite cuidarnos, nos permite ser más responsables, eh, no está fuera de lo que debería ser en la información a la gente que también este, tenga un poquito de miedo. El Claro. problema es cuando con ese miedo no comprendemos, no podemos comprender eso que nos sucede. Entonces, bueno, ya estamos en situaciones para consultar. Para Cuando no consultar. comprendemos, el miedo nos lleva a preguntar, ¿no? ¿Qué podemos hacer? O sea que el miedo también, primero, sirve para cuidarnos y segundo, sirve en el caso de que no podamos manejar esta situación para consultar. Excelente. Esto va a depender de cada uno. Estamos como en una guerra, ¿no? Como en una guerra cae una bomba y mata miles de personas. Bueno, este virus cayó y afectó a miles de personas. Pero debemos considerar también que todas estas curvas y todas estas situaciones que están relacionadas con el estrés fueron estudiados en la guerra, justamente con lo que pasaba. Pero también debemos considerar que cuando caían las bombas había gente valiente que se asustaba, entraba en pánico, y gente que uno suponía que iba a tener terror se convertía en valiente, ¿no? Así que bueno. Ese es el mensaje también, ¿no? Como ser valientes ante esto también y tratar de imaginar. Y son diferentes, ¿cuáles son los diferentes trastornos que pueden surgir en base a esta nueva realidad que se vive también y en este tipo? Porque de repente, y podemos hablarlo en primera persona, estuvimos encerrados, bueno, mucho tiempo. Ahora volver a salir está costando también como volver a socializar, volver a vincularse, ¿no? Y sobre todo también en relaciones y demás, como que la persona queda, o hemos quedado algunos como más afectados, a decir, mejor no salgo, mejor no me junto. ¿Cómo se vuelve a vincular después de esto? Bueno, en principio tenemos que ver cómo va a ser, cuáles van a ser las normas que se van a establecer para estas, si hay no voy a decir confinamiento, porque no me gusta, porque parece que confinamiento es carcelario, Claro, no es una cosa que uno se encierra y no puede salir, cosa que no sucedió en ningún momento en nuestro país. Eh, Hubo más restricciones en ir a exacto. ciertos lugares, ¿no? Yo creo que estas restricciones pueden afectar en el sentido de que, bueno, también debemos ver que si la gente está con más restricciones, tiene que quedarse más tiempo en su hogar, habría que ver en cada hogar cómo son sus relaciones, bueno, cómo son estas actividades de mandar a los chicos a la escuela. Hay personas que no trabajan porque se quedan sin trabajo, entonces ya es una problemática diferente a otro que no, no la puede llevar de otra manera mejor. Entonces, bueno, cada uno va a responder de acuerdo con las herramientas que tenga, ¿no? Y con las herramientas que fue adquiriendo durante todo este tiempo para soportar esto, bueno, que es algo de afuera, ¿no? Esto es algo que es una amenaza permanente. Lo sentimos Bien, y lo vivimos como una amenaza. bien. Entonces hay gente que ante esa amenaza responde como un héroe, haciéndose el héroe. No lo recomiendo. No, Y no, hay otra gente que, bueno, termina con una depresión que no puede moverse de su casa, que tampoco lo recomiendo, ¿no? por supuesto, Este, Esto, por bueno, supuesto. depende de cada uno y depende de las herramientas que tenga como para enfrentar esto. Ricardo, ¿y cuáles serían, en todo, quizás más a la, ¿no? A mí, a la señora, a la que nos está escuchando, nos está mirando,
esas herramientas en caso de justamente tratar de evitar una depresión o un ataque de ansiedad, o de repente no doy más con esto, con estos desbordes emocionales, de repente, ¿no? Que estás un día bien, un día mal y de repente estás con ese temor, con ese miedito también. ¿Cuáles serían esas herramientas como para poder recurrir ante, bueno, por supuesto un profesional, pero cotidianas en la casa, con tu chico, con tu actividad? Bueno, la herramienta fundamental, porque cuando recibimos una información son palabras, ¿no? Recibimos palabras que nos hacen temer, reflexionar. Bueno, la mejor herramienta es que podamos charlar sobre esto, ¿no? Bien. Que podamos charlar sobre lo que nos pasa, que podamos explicar a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestras parejas, a nuestros vecinos, lo que podamos, pero la mayor herramienta que tenemos es la palabra. Bien. Entonces, la palabra puede transmitir miedo, temor, pero también puede curar. Nosotros nos curamos con palabras, ¿no? Porque cuando recibimos palabras que nos hacen tranquilizar, nos tranquilizan, no nos producen este estado de excitación, nosotros podemos afrontarlo perfectamente esto que nos está sucediendo, ¿no? Que es una amenaza. Yo creo que las palabras son las herramientas, o sea, ¿esto qué quiere decir? Hablar, charlar, tratar de vincular. De encontrar o establecer relaciones que sean más afectuosas, ¿no? Bien. Y bueno, transmitir tranquilidad a aquellos que realmente la están pidiendo o la están necesitando. Bien, ¿no? poder detectarlo, ¿no? Momentos, porque de repente seguro que uno recurre a un amigo, un familiar y tira algo, o estar atentos también, ¿no? Si ve a una persona que de repente está cambiada, ¿no? Entre nosotros podemos empezar como esa comunicación que nos decís para poder mantener un poquito más liviana la carga, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto, porque si encontramos un amigo que por ahí hacemos solamente una broma, que también son con palabras o podemos compartir aún todavía podemos compartir una caminata, una salida, una charla, eso nos va a tranquilizar. Exactamente. ¿Se cortó el audio? Esa sensación de que estamos, ¿no? Solos y desamparados. Porque el problema más serio que trae esto es el desamparo, ¿no? Nos sentimos desamparados. Esto, bueno, cuando una madre abandona a su bebé o lo deja a su bebé, el bebé siente el desamparo. Es algo que ya está arraigado en nuestra estructura. Por ¿no? supuesto. Ese desamparo, cuando sentimos ese desamparo, lo que necesitamos es el abrazo, el cariño, aunque no lo podamos lograr de esa manera, lo podemos lograr con palabras afectuosas. Bien, bien. Entonces, volver a vincular de esa manera también de a poquito. Quizás con tu propio círculo familiar con el que ya tenés contacto, abrazarse un poco más, charlar un poco más. Y en el diálogo que se tiene con los amigos, en vez de tanto meme también o fotito graciosa, empezar a preguntar el cómo estás, ¿no? Y tirame la posta y empezar a charlar un poquito más de esas cosas, ¿verdad? Va a ser más... Por supuesto, eso es, sería lo ideal, ¿no? Que poder charlar, que podemos charlar sobre esto, sobre las informaciones que recibimos, qué grado de veracidad tienen, qué grado debemos descartar, cómo debemos cuidarnos, qué hace uno con el otro como para seguir con estas relaciones que uno tiene, ¿no? Bueno, estas son cosas que no debemos descartarlas, porque eso nos va a ayudar a fortalecernos, ¿no? La palabra, hablemos, charlemos, eso es lo que yo puedo transmitir como para que, por supuesto que no transmitamos nada más que cosas terribles, ¿no? Claro. Podamos transmitir cosas que, bueno, que sean alentadoras también, sin mentir, sin entrar en fabular, que esto, pero bueno, podemos, solo con el hecho de charlar y saber que tenemos a alguien cerca que nos puede escuchar, esto ya es sumamente importante. Qué bueno, pues creo que esa es la mejor recomendación
para poder tener en cuenta, bueno, para siempre, ¿verdad? Pero bueno, inminente posibilidad de poder volver a encerrarse un tiempo, quizás volver a mantener estos vínculos también me parece clave y también seguir cuidándose, ¿no? Es como la recomendación, Ricardo. Seguramente, seguramente. Todo esto sale de nosotros, ¿no? No es que nosotros recibimos una información, recibimos un virus y bueno, todo entra, ¿no? Algo tiene que salir de nosotros también, como para, no, algunos dicen que estamos como en una guerra, y más o menos, ¿no? Es como la sensación de estar enfrentando algo desconocido, algo que pueda atentar contra nuestra vida. Entonces, bueno, hay un montón de cuestiones que debemos tomarlas en cuenta como para salir lentamente. Por supuesto. ¿no? No es fácil, por supuesto que no es fácil. Estamos transitando un momento muy, pero muy difícil. Me imagino. Pero bueno, estamos vivos y tenemos que enfrentar esto de la mejor manera que podamos. Por supuesto. Para terminar, porque sé que estás muy ocupado, tenés muchísimas actividades, más en este momento también, ¿cuáles son las consultas que más te han hecho, que más has recibido en estos tiempos? En principio empezamos por el miedo al contagio fue, el miedo se transformó en terror. El terror es cuando uno está paralizado, Claro. ¿no? Cuando se paraliza, que no, su cuerpo también se detiene, que empieza con palpitaciones, que tiene miedo a morirse, que esto es como que el terror viene de aterrado, ¿no? Con los pies enterrados. Eso es como quedar paralizado. Wow. Cuando uno está paralizado, está como con los pies enterrados. Bueno, eso trajo un montón de síntomas que algunos fueron acrecentando y otros fueron declinando. También fuimos trabajando sobre ese terror que también nos pasó a nosotros, ¿eh? Claro, porque trabajamos en un hospital, no teníamos con qué, no sabíamos cómo, no teníamos elementos como para protegernos, tuvimos que salir quizá algunos a comprar a la ferretería anteojos, barbijos, bueno, después fuimos recibiendo elementos y después fuimos conociendo un poco más, los infectólogos se fueron informando, nos tuvimos charlas, nos fueron comentando y también pudimos ir transmitiendo, pero también toda la gente de salud mental y la gente del ambiente que está médico, también está atemorizada por esto. Y cansada también, yo creo, ¿no? También. En este momento, los agentes de terapia intensiva, los enfermeros, yo creo que están en un estado de agotamiento que es digno de tenerlos en cuenta, porque esto también va a tener consecuencias. Por supuesto. Así que bueno, y aquí con un sistema de salud en lucha constante para mejoras también aquí en nuestra región, así que bueno, me imagino también y con más razón tener la responsabilidad de poder cuidarse de alguna manera y perder un poco ese miedo, ¿verdad? Esperemos que se establezcan políticas sociales bien dirigidas, ¿no? Y precisas, ¿no? Es difícil a veces en las normas, cuando se crean normas, la gente no tiene ninguna obligación de aceptar esas normas, ¿no? En general, a veces rechazamos esas normas que son que tienden a integrar a los grupos, ¿no? Claro. Por ahí esas normas no las cumplimos como deberíamos cumplirlas. Si cumpliéramos esas normas, quizá no reclamaríamos tanto y no pelearíamos tanto contra los que implementan esas normas, claro. ¿no? Pero bueno, en este momento hay normas que cuanto más las respetemos, quizás más va a repercutir en nuestra salud. Así es, así es. Bueno, a tener en cuenta entonces la resistencia natural, ¿no? Me imagino el ser humano ante una norma de igual, pero en este caso nos está ayudando a salvar vidas también y a tener un poco más de menos miedo y más tranquilidad con esto, ¿eh? Sí. Bueno, el problema que también nos suscita a los seres humanos es que no tenemos problema nunca en entrar a cualquier discurso, a cualquier lugar. El problema reside en poder salir, ¿no? A veces entramos en situaciones, pero lo más difícil es poder salir.
Entonces, bueno, tratemos de entrar lo mejor posible buscando aquellas salidas que nos permitan salir lo más favorable posible de este momento importante que estamos pasando. Perfecto. Te agradecemos muchísimo, Ricardo. Posiblemente te volvamos a molestar. En algún otro momento te llamamos, tengas algún tiempito, volvemos a analizar cosas muy puntuales de lo que se viene también, por supuesto, ¿sí? Ninguna molestia, al contrario, un gusto y bueno, a disposición de ustedes para cuando quieran. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso para Ricardo Antonovich, nuestro psicoanalista especializado que ha tenido un tiempito para estar con nosotros. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias.